Bueno, mis cordiales saludos para los hermanos y hermanas y los amigos y amigas que no son salvos también, familiares que escuchan por este medio, desde aquí, desde Venezuela, desde aquí, desde mi hogar, aquí en San Joaquín, del estado Carabobo. Mis cordiales saludos para todos, esperando que todos estén bien y con gozo en el corazón. Nuevamente quisiera abrir las escrituras, por supuesto con la ayuda del Señor. Quisiera antes primero cantar un coro. Ya yo oré, voy a empezar a orar antes, no en el desarrollo, porque se me alarga mucho y después para mandar el mensaje es un poquito, se gasta mucho tiempo para mandar un mensaje y a veces me acuesto muy tarde. Coro 14 de los himnarios de las asambleas congregadas al nombre del Señor en el mundo entero. El camino al cielo es Cristo Jesús. Él es la verdad y del mundo es la luz. No hay otro nombre que nos valdrá. Solo Jesucristo nos salvará. Evangelio de Lucas, capítulo 24. Voy a comenzar desde el 36. Jesús se aparece a los discípulos. Esto fue después que fue crucificado, después que derramó su preciosa sangre y se cumplió lo que estaba en las escrituras, de que un justo tenía que morir por nosotros los pecadores y ser sepultado y al tercer día resucitado. Aquí se le dice, se aparece después que él fue sepultado y resucitó al tercer día. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ve, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, y les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él tomó y comió delante de ellos, y le dijo estas palabras que os hablé, estando aún con ellos, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Lo que quiero resaltar son los últimos 3 versículos del 47 al 49. Leí del principio para darle sentido a la escritura sobre la resurrección del Señor, y porque a veces hay algunos que dicen que uno se sale fuera del contexto. Hechos 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora quisiera leer en Filemón 1, versículo 10 y 11.
te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a ti, a mí mismo. Bueno, iba a leer nada, pero me estiré hasta el 12. Bueno, amigo o amiga que no eres salvo, el mensaje de predicación es para que tú despiertes y entiendas que eres un triste pecador, que vas a espalda de Dios, que vas en desobediencia y eres un triste hijo de Adán y eres un hijo de desobediencia, y que tú pudieras ser útil para el Señor si crees en Él. Todo el que anda en sus delitos y pecados, dice, como dijo Pablo aquí, te ruego por mi hijo Onésimo, que engendré en mis prisiones. O sea, fue fruto de la predicación del apóstol Pablo, y que en otro tiempo fue inútil, pero ahora a ti y a mí no es útil. Después que la persona cree en el Señor, puede ser útil para el Señor. Pero amigo o amiga que no eres salvo, mientras no hayas creído en el Señor, no te hayas arrepentido de tus pecados, todavía estás caminando a espaldas de Dios. Y el Señor Jesucristo, el Padre, lo envió a este mundo a morir por ti, a morir por mí, hace 2000 años atrás. Él tuvo que ir hasta la cruz del Calvario a ser crucificado y a entregar su vida por ti y por mí, porque todos los seres humanos somos culpables de lo que le hicieron al Señor. Yo acepté mi parte de culpa de lo que le hicieron al Señor y pude comprender que el único que me podía salvar era el Señor. Y un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche, yo caí arrodillado en mi cama, comprendí ya que estaba perdido, que el único que me podía salvar era el Señor, y llegué a Él porque comprendí que Él murió por mí, que fue sepultado y resucitó, y que estaba a la diestra de Dios Padre, y llegué a Él por la fe con mis pecados, y Él perdonó mis pecados, y ahora soy salvo y disfruto de una salvación que no la merecía. Ningún salvado merecía la salvación. Nosotros alcanzamos fue la misericordia de Dios para salvación, y nos encontramos aquí preservados. Es por el poder de Dios que nos está preservando aquí en la tierra. Los verdaderos creyentes recibimos ataques, difamaciones y todas estas cosas, y el diablo quiere llevarnos otra vez a la etapa de ser inútil para el Señor, pero nosotros no perdemos la salvación. Todos los verdaderos creyentes que somos salvos somos útiles para el Señor. Algunos quieren inutilizar, empequeñecer a un creyente, pero esto no, para el Señor no hay ningún creyente inútil, y esto es lo que te quise leer con el apóstol Pablo, con Onésimo. Él era inútil y después le fue útil a él y al otro creyente que él le envió. Entonces vemos que el Señor hizo la obra de redención. Él resucitó. Nosotros te predicamos un Cristo vivo, y a mí me gusta leer aquí en el Evangelio de Marcos, porque Él murió por ti, por mí, pero fue sepultado y al tercer día resucitó. Y cuando Él estuvo en su ministerio terrenal, cuando Él resucitó, dice aquí la Escritura, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, de lo que había pasado con el Señor Jesús se puso en medio. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Está en medio de una asamblea congregada al nombre del Señor, y por eso nosotros le debemos
obediencia al Señor. Y usted, el nuevo creyente, también, porque usted si está ahí esperando ser bautizado o algo, los nuevos creyentes, y a los que no han obedecido la fe, el Señor está esperando, el Dios del cielo está esperando que usted proceda al arrepentimiento, porque nosotros predicamos en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado. Si la persona quiere seguir en sus pecados, quiere seguir viviendo en sus pecados, entonces no puede recibir el perdón de pecado. O sea, tiene que sentir en su corazón que va a espaldas de Dios y que tiene que proceder al arrepentimiento de sus pecados, un cambio de manera de pensar, y puede llegar a la fuente de salvación para poder obtener el perdón de sus pecados. Y el Señor lo mandó a predicar así, comenzando desde Jerusalén y hasta los días de hoy. Así se predica el Evangelio por mandato del mismo Señor Jesucristo, y en obediencia nosotros predicamos así también, haciéndole entender a usted que va a espaldas de Dios y que está violando su justa ley, y que ningún ser humano se va a justificar por las obras de la ley. Y la Escritura dice que todos los que quieren guardar la ley y justificarse por la ley están bajo maldición. No se pueden sujetar a la ley de Dios. El único que pudo cumplir la ley de Dios en su totalidad fue el Señor Jesucristo, y por eso es que el Padre que demandaba que se derramase la sangre de un justo, uno que no tuviera pecado. Nosotros, si el Señor no fuese venido y fuese hecho la obra de redención, nosotros no tuviéramos en este tiempo, no tuviéramos vida, tuviéramos muerto todavía. Pero el Señor, a su debido tiempo, fue hasta el Calvario, el día señalado, y Él con su propia sangre derramó su sangre y le pagó la deuda al Padre. Y por eso es que todos los que somos salvos fuimos comprados a alto precio. La sangre de Jesucristo que derramó fue por nuestra culpa. Entonces vemos aquí que Él se apareció en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros. Ellos estaban asustados, pensaban que veían un espíritu. Ellos todavía no le había sido abierto su entendimiento. Él le enseñó las manos, sus pies. Yo mismo soy, palparlo, que quería que lo tocara y ve, porque un espíritu no tiene carne ni hueso. Cuando ascendió a los cielos, fue un hombre. El hombre, yo digo que es el hombre Dios manifestado en carne. Entonces mostrar mis manos, y diciéndole esto, le mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no le creían, estaban maravillados. Entonces Él les pidió algo de comer. ¿Qué más prueba querían ellos? Lo vieron resucitado al Señor, y se puso en medio de ellos. Por eso es que el que cree en el Señor no se puede ir por una denominación. Tiene que estar en el lugar y ser bautizado en una asamblea congregada en nombre del Señor, y no irse a diversas doctrinas. Y si no lo han bautizado, bueno, hay que esperar en el Señor, porque el Señor es el que va a exaltar al creyente a su debido tiempo, y va a ser útil en el Señor. Por eso te leí en Hechos de los Apóstoles, porque todo creyente, después que así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000. Fíjese la obediencia de aquí de los discípulos. Ellos trabajaron en conjunto. Esto no es, como dice un hermano, que uno no puede andar por ahí como un llanero solitario. Pero claro, si hay una oportunidad a un tratado o hablarle del Señor a alguien, hay que hacerlo, porque nosotros no estamos como en los tiempos del Señor, que ellos estaban todos unidos con el Señor y estaban prácticamente a tiempo completo. Pero nosotros tenemos nuestros horarios, y
en los momentos para salir a predicar en los hogares, en las plazas, en cualquier lugar, porque eso es lo que el Señor nos demanda a todos los verdaderos salvados. Como dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y el Señor le dijo a ellos que comenzaran desde Jerusalén. Y fíjese la cadena. Y se han hecho discípulos de discípulos. Y nosotros tenemos que seguir el mismo, como le puedo decir, el mismo mandamiento que el Señor dejó, que está también escrito en el Evangelio de Mateo. Pero también nos mandó a obedecer la doctrina. Nosotros no podemos obedecer a media. O sea, no bautizarse o bautizarse y después no seguir la doctrina, no predicar el Evangelio porque hay miedo. Aquí en este pueblo, aquí hay partes donde hay mucha idolatría y mucha controversia con el Evangelio. Pero nosotros no nos podemos acobardar de dar un tratado o algo. Por eso, amigo o amiga que no es salvo, usted tiene que saber algo, que cuando usted crea en el Señor y se arrepiente de su pecado y crea en el Señor, usted tiene que ser útil para el Señor. Entonces vemos en Mateo que él dice, al final le dice a los discípulos, ir por todo el mundo y predicar que el Evangelio. Es un mandato, igual como el de ir a participar de los símbolos y enseñando que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él nos mandó ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces es la predicación, después viene el paso del bautismo y de la comunión en la congregación, en la asamblea, como Dios manda en su palabra, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y ahí es donde se imparte la enseñanza. Y todos los seres humanos pueden ser útil para Dios, porque Dios dice, la palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Él no está haciendo acepción de personas, solamente que la persona tiene que arrepentirse de sus pecados y creer en él, en la fuente, en el Señor, la fuente de salvación, al quien el Padre le dio toda autoridad, y entonces puede ser útil, porque ningún creyente es inútil en la obra del Señor. Ninguno. Son bautizados, añadidos a la comunión de la asamblea y empiezan a servir en un culto público de oración. Ese es un servicio. El creyente, el varón, se levanta a orar, guiado por el Espíritu. Yo cuando estaba congregándome, que no había sido bautizado, yo tenía deseo de levantarme a orar, pero no podía porque no estaba en comunión. Y es un orden que aparece aquí. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron. Ahí puede empezar a orar a su debido tiempo. También tenía deseos de... Por eso me extraña a mí que los creyentes, los que profesan fe ahorita, no tienen deseo ni siquiera de repartir, y a veces le da hasta vergüenza identificarse que son del Señor. No les gusta que los vean con una Biblia o algo, vean como ocultos. No, yo no. A mí no me da pena identificarme por el que murió por mí. Así digan lo que digan, me ataquen en lo que sea, no me importa, porque el Señor sufrió mucho por mí allá en el Calvario, fue maltratado, humillado por mi culpa, por tu culpa. Por eso no me da pena identificarme con el Señor, cargar una Biblia, repartir un tratado, y eso lo comencé a hacer yo cuando era nuevo creyente, al siguiente año, en el año 2012, porque yo recogía muchos tratados que me
me despertaron también mi conciencia en la predicación y pude ser salvo, y no me da vergüenza de hablarle a alguien. Entonces era un deseo que tenía de levantarme a orar públicamente, pero no podía porque, como les dije, no estaba en comunión. Ahora lo puedo hacer porque ahora fui bautizado y tengo ya años, y es algo que hago porque el Espíritu Santo nos ayuda a la oración y nos anima a levantarnos a orar. Y también uno tiene el deseo de repartir un tratado o algo, claro, uno va perdiendo ese fervor como cuando creyó. Pero el Señor nos ayuda y después van a ver, querer venir los tropiezos. Pero la Escritura dice, más hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Eso puede ser tropiezo por personas que no son salvas, igualmente hasta por creyentes, porque en la carta de los Romanos dice, decidí en el corazón no darle ocasión de tropiezo, de caída al hermano. El Señor nos guarda aquí, ya nosotros somos salvos, y el Señor dice en la Escritura que nadie las arrebatará de mi mano. Es una salvación eterna. Pero el Señor quiere, el Dios del cielo quiere que todos sean útiles, así como desde el principio en el huerto del Edén, Adán y Eva estaban siendo útiles, sirviéndole a Dios en el huerto. Ellos cometieron el pecado, fueron sacados del huerto del Edén, pasó la muerte a todos los hombres, pero del principio Dios ha querido que el hombre, el ser humano, sea útil para Él, en alabarle, adorarle, orarle, servirle, predicarle, en cualquier área, en una asamblea congregada al nombre del Señor. Si no se puede congregar en una asamblea al nombre del Señor, le aconsejo que no vaya a otro lugar, sino espere en el Señor, y el Señor lo exaltará cuando sea su tiempo. Que el Señor pueda ayudar a los que no son salvos, que siempre están en las congregaciones escuchando, que puedan arrepentirse de sus pecados y creer en el Señor, para que puedan llegar a la fuente de salvación, para que puedan obtener el perdón de sus pecados y puedan tener seguridad de su salvación y puedan ser útil para el Señor.